Acabamos de celebrar esta fiesta, esta solemnidad que por lo menos para mí es realmente hermosa y con un significado profundo, la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y sangre de nuestro Señor. Todas las fiestas de la Iglesia tienen un misterio y tienen un sabor especialísimo. Muestran una belleza sin igual. Vienen a llenar los anhelos más profundos que hay en nuestro corazón. Y repito, para mí, Corpus Christi es una de las solemnidades que más me llegan a mí, que más tocan mi corazón. Contemplar a nuestro Señor presente en la Eucaristía. Contemplarlo en todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Contemplar, como lo han llamado, por lo menos el Papa Benedicto XVI, el sacramento de la caridad, el sacramento del amor. Y por eso, hablar de la Eucaristía es poco ante este gran misterio. Lo que se haga por profundizar en este misterio tan grande, en este misterio que viene a contener la plenitud del amor de Dios por cada uno de nosotros, es un privilegio, una gran responsabilidad, pero también algo que conmueve el corazón. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde el Foyer de Charité de Paipa. Quisiera abordar con ustedes, si bien es cierto, hago este paréntesis, que habíamos iniciado una serie de programas dedicados a los ángeles y la masculinidad. De eso no me he olvidado. Pero ante esta solemnidad, realmente no puedo callar. No puedo, mis labios y mi corazón no pueden callar ante esta belleza que iremos a contemplar en cada Eucaristía y que celebrábamos en días pasados. Y quisiera invitarlos a que en este año dedicado a San José, recordemos que el Papa Francisco, el 8 de diciembre del año pasado, invita a la Iglesia a meditar, profundizar, conocer mejor a este gran patriarca, San José. Y nos invita precisamente a aprender de él. Y el Papa Francisco escribe una carta hermosísima que se titula Con corazón de padre, donde él enumera algunos rasgos que él encuentra. Son rasgos que son como 7 rasgos más o menos que el Papa Francisco encuentra en San José, pero que no son los únicos. Ya hemos meditado, por ejemplo, sobre la anunciación que el arcángel le hace a San José. Y decíamos que teniendo en cuenta a San Juan Pablo II, ese misterio de la anunciación, ese pasaje de la anunciación, viene a revelarnos toda una teología acerca de lo que significa ser hombre. Ustedes pueden llamar a Radio María y pedir ese programa. San José y los ángeles, la anunciación de San José. Pues bueno, acogiendo una vez más la invitación que el Papa Francisco nos hace de meditar, contemplar, acercarnos a la figura de San José, queremos meditar este gran misterio de la Eucaristía bajo los ojos de San José. ¿Qué nos enseña San José? Porque para esto quisiera hablar de una historia que tal vez no sabemos de dónde viene.
y es ese, aquí en Colombia decimos el cuarto de San Alejo. El cuarto de San Alejo es un cuarto donde se guardan todas las cosas que ya no sirven, que no se usan, viejas, etc. ¿Y por qué? Pues, ¿de dónde viene ese nombre, cuarto de San Alejo? Pues bien, es un santo. San Alejo es un santo del siglo V, por allá del año 411. Y Alejo era una persona acomodada, tenía unos padres ricos, unos patricios romanos que pertenecían a la, digámoslo, a la nobleza romana. Y siendo muy joven, San Alejo se va de su casa, abandona su casa, más o menos a la edad de 17 años. Se va de su casa y comienza a mendigar y comienza a ayudar a las personas que encuentra en la calle. Comienza a prestarles servicios de salud y esto motivado por su fe. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Pues bueno, San Alejo quería hacer a Jesús en estos pequeños, motivado por su fe. Después de un tiempo donde mendigó, habitó en las calles, estuvo con los indigentes, San Alejo regresa a la casa de sus papás, pero no se presenta, no se identifica y los padres no lo reconocen. Tal vez estaría muy flaco, demacrado, con un color más oscuro, tal vez por el sol, y no lo reconocieron. Y San Alejo entonces, los papás le dan un cuarto debajo de las escaleras de la casa de la familia. No le dan el cuarto del hijo, no le dan el mejor cuarto, sino el cuarto que quedaba debajo de las escaleras. De ahí viene la expresión cuarto de San Alejo. Allí se quedó San Alejo. Y antes de morir, él escribe una carta dirigida a sus papás, donde se identifica y cuando muere encuentran la carta. Y entonces la mamá de San Alejo, al ver que era su hijo y que no lo había reconocido, que lo había tratado como un criado, como un siervo más, la madre expresa llena de dolor: hijo mío, qué tarde te he conocido. Y el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, en una de sus homilías hace uso de esta historia de San Alejo para enseñarnos que en nuestra vida hay muchas veces, donde decimos a Jesús: qué tarde te he conocido. Porque tenemos a Jesús, dice el santo cura de Ars en esta homilía a la que estoy haciendo referencia, tenemos a Jesús muy cerca de nosotros, más de lo que suponemos. Y sin embargo, no lo hemos reconocido. No lo hemos conocido. Y el santo cura de Ars dice: al salir de esta vida, el alma reconocerá a aquel que estaba presente en la Eucaristía. Y entonces podemos preguntarnos, después de tantas gracias eucarísticas recibidas, tal vez el alma exclamará como la mamá de San Alejo: oh Jesús, cuán tarde te he conocido. Porque podemos acercarnos a la Eucaristía, pero sin conocer que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, del Hijo de Dios, del que ha dado la vida por cada uno de nosotros, del que se entregó, del que murió para darnos su vida,
del que se hizo pobre para enriquecernos. Cuán tarde te he conocido. San Agustín lo va a decir. Tarde te amé, hermosura tan bella y tan antigua. Tarde te amé. Pues bueno, esto no se aplica en San José. San José no puede llegar a decir, no conocí que era el Hijo de Dios. No me di cuenta. Estaba conmigo todo el tiempo y no me di cuenta. ¿A qué horas fue que este niño se hizo el Hijo de Dios? San José reconoce a Jesús desde el comienzo. Desde el comienzo. El Papa Benedicto XVI ha escrito una exhortación apostólica hermosísima, hermosísima, que vale la pena que, acabando de celebrar el Corpus Christi, y no solamente eso, sino que nos sirve a nosotros para profundizar nuestra fe eucarística. Hoy día, cuando hay un eclipse de la Eucaristía, hoy día cuando hay tantos sacrilegios, cuando hay comuniones indignas, es una oportunidad para acercarnos a este gran misterio de amor. Y una manera como lo podemos hacer es leyendo esta exhortación apostólica de Benedicto XVI que se llama Sacramentum Caritatis. Pueden ponerlo allí en el internet, Sacramentum Caritatis, Sacramento del Amor, Papa Benedicto XVI. Y él nos va a decir allí que la Eucaristía es Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como su cuerpo. Pues bueno, San José recibe el cuerpo de este niño, recibe la palabra hecha carne, recibe al Hijo de Dios encarnado que se entrega. Y San José lo reconoce. Hay algo hermosísimo que en la psicología infantil o no sé, es un hecho y es que los niños aprenden a decir primero papá que mamá. Y Jesús es verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre también. Y seguramente Jesús pronunció, la primera palabra de Jesús fue papá. Quien primero tuvo a Jesús en sus manos y lo recibió fue San José, el primero que lo besó, al primero que le sonrió, el primero que cuando abre los ojos y ve es a San José. Y San José, al sostener a esta palabra hecha carne, a este Hijo de Dios que se ha hecho carne, él entiende que es un niño, que es un cuerpo, que es el Hijo de Dios encarnado. Y esto ya nos enseña algo. Marta Robán, la fundadora de los Foyers de Charité, desde donde les estoy hablando específicamente del Foyer de Charité de Paipa, ella decía, qué hermoso destino tiene el hombre, ver a Dios, amarlo, alabarlo, bendecirlo. Pues bueno, San José nos está enseñando eso, el destino de nosotros, tener a Dios, bendecirlo, amarlo, alabarlo. Segurísimo, segurísimo que cuando San José tenía al niño en sus brazos, lo alababa, lo bendecía, lo amaba. Todo el corazón de San José se volcó en su niño, en su hijo. Y allí San José ve al niño y comprende que Dios comienza a hablar de una nueva manera. Los profetas habían prefigurado al Mesías, pero no lo habían oído hablar.
No lo habían visto, no lo habían sostenido en sus brazos, no habían visto sus pies, sus manitos, nada. San José sí. Y San José, que es un hombre justo, conocía las profecías, conocía que este niño era el Hijo de Dios. Y San José comprende que en este niño Dios comienza una nueva manera de hablar, una nueva manera de relacionarse, nueva en continuidad con lo que habían dicho los profetas. No había sido una ruptura, sino que era una continuidad de lo que ya se enseñaban en las escrituras, de lo que San José seguramente había leído de los profetas, Miqueas, Oseas, Isaías, etc. Y San José entonces ve y comienza a buscar, a entender esa nueva manera que Dios tiene de hablar. La Eucaristía es la palabra encarnada. Y San Agustín dice lo siguiente de esta presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. San Agustín dice: si quitas la palabra, no hay más que pan y vino. Pronuncias la palabra y ya hay otra cosa. ¿Y esa otra cosa qué es? El cuerpo y la sangre de Cristo. Elimina pues la palabra. No hay sino pan y vino. Pronuncia la palabra y se produce el sacramento. Es la palabra hecha carne. Por eso San José comienza a entender que en este niño está la palabra de Dios, que en este niño Dios comienza a hablar todo lo que tiene que decirle al hombre. Es una nueva manera de hablar de Dios. Y San José quiere entender esta nueva manera de hablar de Dios, porque en el niño Dios dice algo de sí mismo, se está revelando. Dice la Sagrada Escritura: antiguamente Dios habló por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Este niño dice algo de Dios, porque es la palabra de Dios hecha carne. ¿Y qué dice esta palabra? Esta palabra que el Hijo de Dios está pronunciando, San José lo tiene ahí en sus brazos. Es una palabra llena de verdad, porque Dios es verdad. Por eso lo que Dios dice es una declaración. Hay veces pensamos: no, ¿será que sí es así? No, es que si Dios lo dijo, es así, punto. Dios dijo que se creó hombre y mujer, es así, punto. No hay más, porque es la verdad. La Eucaristía es el pan de la verdad. La Eucaristía nos lleva a la verdad de Dios y a la verdad de nosotros mismos y a la verdad de todo lo que existe. El padre Pío Pietrelcina decía que para la humanidad era más fácil existir sin la luz del sol que sin la luz de la Eucaristía. El santo cura de Ars, que si un pueblo quitaba la Eucaristía, comenzaba a adorar a los ídolos. La Eucaristía es el pan de la verdad. Por eso cuando uno se acerca a la Eucaristía, uno se acerca ante quién es Dios, pero también uno se acerca ante quién es uno. Es un pan y es una palabra de bondad, una palabra de verdad, una palabra de bondad, porque este niño
es el Hijo de Dios que se entrega, que se da, que se hace el último, que toma la condición de un niño. Va a decir San Pablo, se despojó de su condición divina para asumir una condición de humana, una condición de siervo, uno de los himnos cristológicos de San Pablo, una palabra de bondad. En la Eucaristía se encierra todo el bien. Cuando nos alejamos de la Eucaristía, nos alejamos de la verdad, nos alejamos de la bondad. Y es una palabra de belleza. Mira lo que esta palabra dice. Dice palabras de verdad, dice palabras de bondad y dice palabras de belleza. Por eso la Eucaristía cautiva. La Eucaristía atrae, porque la Eucaristía encierra una belleza que es una belleza divina, una divina belleza. Y San José, va entendiendo esta manera de hablar de Dios. Y va entendiendo que así es Dios. Tiene al niño. Y ve que el niño nace en un pesebre. Que ese niño es el Hijo de Dios. Y que nace en un pesebre. Y ve entonces San José que Dios es pobre y humilde. Y por eso San José toma tiempo para nuestra pobreza. Porque San José descubre que en la pobreza se hace presente el Hijo de Dios. Dios toma lo más sencillo, un pan, un vino, para hacerse presente. Y San José entiende, así es Dios. Si uno le preguntara a San José, imagínense un diálogo con San José, y nos sentáramos con San José a preguntarle, oye, pero ¿por qué Dios, que es tan rico, que es omnipotente, que es todopoderoso, por qué vino a hacerse pobre? Y San José simplemente te va a decir, es que así es Dios. Así es Dios. Acógelo, ámalo con esa pobreza. Por eso cuando uno se acerca a San José, hay que ser vulnerables. Porque San José viene a nuestra pobreza, a nuestra pequeñez. Y San José también ve que este niño se pone en el último lugar. No llegaron la legión de ángeles con trompetas a anunciar, llegó el Hijo de Dios, nació el Hijo de Dios. Llegó como un niño, como un niño. Y San José entonces aprende que así también es Dios, que toma el último lugar. Nuestro Señor lo va a decir, cuando te inviten a una fiesta, no te pongas en el primer lugar, no sea que te quiten y te digan, oye, aquí llegó alguien más importante que tú, porque así es Dios, que viene a servir. Y hay una expresión hermosísima, ese servicio es la manifestación del corazón de Dios. Repito, el servir es una manifestación del corazón de Dios. No el ser servido, sino el servir. San José entiende que este Dios es un Dios fascinado por lo pequeño, por lo pobre, que es un Dios que viene a servir, que toma el último lugar. Y viene a ver a este niño que tiene sed, que llora.
que tiene hambre y encuentra que este Dios también es así. Es un Dios que tiene sed. Y lo va a decir nuestro Señor desde lo alto de la cruz. Tengo sed. Y lo va a repetir nuestro Señor a la Madre Teresa de Calcuta. Y por eso las hermanas de la caridad en sus capillas, de un lado está el sagrario y al otro lado está esa palabra de nuestro Señor. Tengo sed. Tengo sed. Y también San José entiende cuando presenta al niño y Simeón hace esa profecía. Le hace esa profecía a Nuestra Señora, y una espada de dolor atravesará tu corazón. Entiende que Dios viene a entregar su vida para que nosotros participemos de su vida, porque así es Dios. Repito, San José nos responde, así es Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? ¿Que es que cómo se deja? ¿Que cómo? Es que así es Él. Así es Él. Pobre, humilde, viene a darse, viene a servirse. Tiene sed de ti. Y aquí hay algo que es algo hermosísimo, un pensamiento hermosísimo. Yo lo medité hace poco, relativamente poco, y se los comparto a ustedes. Que San José estaba presente también en el Calvario. San José estaba también presente en el momento en que su hijo estaba ofreciendo su vida. ¿Dónde estaba San José? Nos dice el Evangelio. Al lado de la cruz estaba María, su madre. ¿Dónde estaba San José? En el corazón de Jesús. ¿O ustedes piensan que en el momento para el cual Jesús se preparó toda su vida, para el cual Jesús vino, no ha llegado mi hora, le dice nuestro Señor a la Santísima Virgen María en las bodas de Caná? Pues cuando llega esa hora, ¿no creen que tuvo en cuenta a San José? Hay veces que nuestros ciclistas que dan esa cara buena de Colombia, esa cara de esfuerzo, esa cara de trabajo, y ganan una etapa, ganan un giro, ganan un tour, y dice, esto lo ofrezco a mi papá, a mi mamá, un saludo. Se acuerdan en el momento máximo de la victoria. Se acuerdan de su papá y de su mamá. ¿Y acaso no iría a hacer eso también nuestro Señor? ¿Acaso no irían a decir en ese momento, acordarse de San José? San José también estaba presente desde lo alto de la cruz, en el corazón de Jesús. Y San José nos diría, así es Dios. Y San José acoge a Dios. Lo acogió pobre. Lo acogió con necesidades, con sed, con hambre, humilde, que iba a dar su vida. A Pedro le costó. Cuando nuestro Señor comienza a decir, y voy a ir a Jerusalén y me van a matar, y San Pedro dice, lejos de ti, no vayas, lo voy a impedir. No estaba acogiendo el plan de Dios, no estaba acogiendo como es Dios. Pero ¿por qué Dios se hace presente en una Eucaristía, en un pan? ¿Cómo es posible? Pues yo no me arrodillo, pues yo no lo venero, eso es pura idolatría, ¿eso qué es? Es que así es Dios. Y San José nos enseña a acogerlo. Dice un cardenal,
un cardenal que tiene unos pensamientos hermosísimos, von Balthasar. Él dice lo siguiente, se pregunta él, ante esta manera de actuar, de hablar de Dios, él se pregunta, ¿acaso existe un Dios que sea más misterioso e incomprensible que el Dios de los cristianos? Precisamente por ser no solo un Dios lejano, sino un Dios cercano. Un Dios al que no se le debe buscar sobre las nubes y adorar a una distancia irrevocable, sino el Dios que como un hombre, aún más, siendo un hombre, se relaciona con nosotros y haciéndolo no deja de ser el Dios verdadero, totalmente otro, eterno, inmortal y omnipotente. ¿Acaso hay un Dios más misterioso, incomprensible? Los griegos en su mitología hablaban de ese lugar de los dioses, cerrado para los hombres, donde los hombres tenían que llegar a robar cosas de los dioses. Prometeo tenía que robar el fuego de los dioses porque no lo compartían. Pues ese no es Dios, así no es Dios. Dios es un Dios cercano que viene a relacionarse con los hombres. Un Dios que actúa como hombre, un Dios que es hombre, un Dios que se encarna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por eso San José viene a decirnos, así es Dios. Y nuestro Señor viene a decirnos, así es mi Padre y vuestro Padre que está en el cielo. Así es nuestro Espíritu eterno. Yo os lo muestro para que también vosotros intentéis vivir en esa dirección. Sed perfectos como vuestro Padre Celeste es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso, si Jesús nos muestra que es pobre, ¿por qué estás buscando a toda costa la riqueza? Si Jesús te muestra que viene a servir, ¿por qué estás buscando ser servido? Si Jesús te muestra que es un Dios cercano, ¿por qué te alejas de Dios? Si Jesús te muestra que es un Dios encarnado, ¿por qué no puedes entender eso? ¿Por qué no lo puedes entender? En una ocasión, son cosas que uno no entiende, ¿no? Alguien que evangelizaba llegó y dijo, es que yo con el pueblo no entiende nada de Dios. No entiende nada de Dios. ¿Y cuál es esa evangelización? ¿Cuál es esa evangelización? San Agustín va a decir, acércate con confianza, que es pan, no veneno, pero examínate para ver si es verdad que perdonas. Pues si no perdonas, mientes y tratas de mentir a quien no puede engañar. Puedes mentir a Dios, lo que no puedes es engañarlo. ¡Wow! Por eso examínate, acércate. Cuando te acerques a ese pan, acércate, acércate, como dice San Agustín, acércate que es pan, no veneno. Pero cuando te acerques, examínate. Porque a Dios le puedes mentir, pero no le puedes engañar. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de San José y la Eucaristía. Y lo estamos haciendo por el año josefino,
Lo estamos haciendo por la solemnidad que acabamos de celebrar, pero también para profundizar más en esta fe en la Eucaristía. Y queremos hacerlo con los brazos de San José, con el patrocinio de San José. Queremos que Él nos enseñe más o menos lo que Él vio, lo que Él nos diría. Nos diría, acérquense. Nos dirían, así es Dios, acógelo, ámalo, imítalo, adóralo, alábalo. Ese es San José. En el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 18. El ángel le dice a San José, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros lo recibe San José. La Eucaristía es Dios con nosotros. Estaré con ustedes siempre, dice nuestro Señor. Es el Dios con nosotros. Y cuando San José recibe al niño, porque el ángel le dice, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. En el bautismo en el bautismo de nuestro Señor se abren los cielos y resuena la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en quien he puesto mi beneplácito. Es como si Dios Padre dijera, tú, le dijera a Jesús, tú y nadie más que tú, que no puede ser equiparado ni sustituido por ningún otro. Pero en ti me he encariñado de todos los hombres. En ti cada uno de ellos ha ganado algo de tu unicidad primigenia. ¡Qué belleza! Y esto lo entiende San José. San José entiende que no puede ser nadie igual a este niño, que no hay otro. Él es el Emmanuel, el Salvador. Él es el Dios con nosotros. Con nosotros. Que en este niño, Dios Padre se ha encariñado de cada hombre. Que en este hijo, que en este niño que él está sosteniendo en sus brazos, que lo ve gatear, lo ve correr, lo ve aprender a caminar, lo ve entrando al taller, preguntando, lo ve hablando con la Virgen María, lo ve indefenso, necesitado de protección. Y cuando lo ve que no hay ningún niño como él, que no puede ser sustituido por ningún otro. No, la Eucaristía no puede ser sustituido por nada, por nada. Y ve también que en ese niño Dios se ha encariñado con cada uno de nosotros. San José ama la creación. San José ama a cada hombre y a cada mujer. ¿Por qué? Precisamente porque vio que en ese niño Dios se había encariñado con cada uno de nosotros. Y hay algo muy grande en esto. Porque únicamente, y subrayo y resalto eso, únicamente el cristiano tiene la posibilidad de percibir algo único en cada hombre que encuentra. Por eso la oración de nuestro Señor, que sean uno. ¿Por qué? Porque es que estoy en todos, me he encariñado con todos. El gran escándalo es la división, como perros y gatos.
Pero solamente el cristiano que ve en ese niño, que ve en esa palabra encarnada y entiende que en ese niño Dios se ha encariñado a todo hombre, se ha encariñado con todo hombre. Solamente el cristiano puede tener esta mirada. Solamente el cristiano puede entender que Dios se ha encariñado con el hombre, y de ahí los esfuerzos a lo largo de la historia de los cristianos por darle dignidad a todo hombre y a toda mujer. Los hospitales, las escuelas, los avances en la ciencia, porque solamente el cristiano ve esa dignidad del hombre. Siempre fuimos hijos muy amados de Dios. Y por eso el cristiano no ve al hombre como algo barato, como algo manipulable, sino lo ve con toda su dignidad. No ve un ejemplar, una cosa más, sino ve ese amor inconfundible de ese Dios único. Y es eso lo que San José veía. San José nos ama porque ve que en su Hijo Dios se encariñó con todos nosotros. Por sucio, por enterrado que se encuentre la imagen de Dios, siempre el hombre es digno, porque en él está la presencia de Dios. Y así, cada uno de nosotros estamos llamados a permitir que los otros encuentren esa presencia de Dios en mí. Ese himno eucarístico hermosísimo. Adoro te devote, latens deitas, que sub is figuris vere latitas, tibi socor meum totum subjicit, quia te contemplas totum deficit. Que se podría traducir: divinidad escondida, te adoro devotamente, que bajo estas formas te escondes verdaderamente. A ti se entrega infinitamente mi corazón, que desfallece claramente ante tu contemplación. Por eso, esa presencia de Dios, esa presencia de Dios que solamente comprende el cristiano, se esconde también en el hombre y en toda la creación. El cristiano descubre que ese Dios se vale de todo para estar presente. Se vale de un pan, de un vino para estar presente. Y que en ese pan y en ese vino transubstanciados, sí, donde se hace la plegaria eucarística, la oración de nuestro Señor, los gestos de nuestro Señor. Ahí está todo hombre. Todo hombre. Y es esa presencia eucarística en nuestras vidas. Es eucaristizar nuestra vida. El Papa Benedicto XVI va a decir en esa exhortación de la cual ya hice referencia, Sacramentum Caritatis, y lo leo textualmente: todo lo que hay de auténticamente humano, pensamientos, afectos, palabras, obras, encuentra en el sacramento de la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud. Todo lo que es auténticamente humano puede ser vivido en plenitud desde la Eucaristía
con la Eucaristía, en la Eucaristía, todo. Y ese es el culto agradable a Dios, donde se transforma un nuevo modo de vivir, porque veo en todo la presencia de Dios. Veo en todas las circunstancias de la vida la presencia de Dios. Cada detalle es exaltado porque ahí está Dios. Dice San Agustín, se te dice el cuerpo de Cristo y tú respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que ese amén sea auténtico. Por eso, un amén que no conlleve esa unión con los demás miembros del cuerpo es un amén que no es auténtico. Va a decir el Papa Francisco, el Papa Benedicto, una Eucaristía que no conlleve el ejercicio práctico de la caridad es una Eucaristía rota, una Eucaristía donde sea, no, yo con el pueblo no me meto, como les decía, no es Eucaristía. Y esto nos lleva, cuando vemos a todo, en todo, cuando vemos que cada hombre, que cada criatura, cada ser humano en Jesús se ha encariñado, Dios Padre, cuando encontramos eso, cuando encuentro que en la Eucaristía todo lo que vivo, siento, experimento puede ser vivido a plenitud. Entonces, comienza una nueva forma de vivir. ¿Cuál forma es esa de vivir? Eucaristía, uno de los significados de Eucaristía es acción de gracias. Comienzo a vivir en una continua acción de gracias. Gracias porque me encontré con esta persona. Gracias por los pájaros, gracias por la creación, gracias por todo. Gracias. Pero también, decíamos al comenzar este programa, la Eucaristía es el pan de la verdad, la palabra de la verdad. Y la Eucaristía entonces nos lleva a la adoración. ¿Qué es la adoración? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo pueden leer allá en los numerales 2097 y 2098. La adoración es reconocer como Dios a Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Ante ese Dios que se hace pobre para compartirnos su riqueza, que viene a servirnos, que se ha encariñado por mí en Jesús, su Hijo, palabra encarnada, yo debo reconocer que Él es Dios y que Él es mi Salvador y que Él es mi Redentor. Esa es la actitud de adoración. Y continúa el Catecismo de la Iglesia Católica diciendo, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos, la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. Pero antes el Catecismo nos ha dicho, y esto de manera absoluta, no en unos momentos, sino de manera absoluta. Y así entonces somos indiferentes ante esta presencia. Que San José nos ayude a nosotros, a todos nosotros, a descubrir
todo este misterio, belleza, grandeza, bondad, verdad de la Eucaristía, para que no tengamos que decir como la mamá de San Alejo, tarde demoré en reconocerte, y que cuando lo reconozcamos, caigamos postrados ante Él, adorándolo, glorificándolo, alabándolo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que en el cuerpo eucarístico de nuestro Señor nos encontremos allí, unos orando por los otros, unos con los otros y todo en Cristo. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.